¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Me da mucho gusto poder saludarles. Estamos aquí en el curso de matemáticas y en este momento les voy a explicar sobre la actividad número 4 que se llama tabla de verdad. Pero antes de entrar de lleno a la explicación de cómo crear una tabla, he visto o he colocado ciertas definiciones que nos van a servir para poder identificar bien quiénes son ciertas oraciones, ¿sí? Y también para poder construir una tabla de verdad. Pero antes necesito que veamos estas definiciones que están acá. Esto aparece en su libro también. Y nos dice la primera, ¿qué es una proposición? La definición de proposición. Una proposición nos dice que es una oración que tiene sentido y es verdadera, ¿sí? O falsa, pero no ambas cosas. ¿De acuerdo? Entonces acá nos da un ejemplo y nos dice el agua que tomamos contiene oxígeno. Nosotros sabemos que el agua sí contiene oxígeno, entonces esto es una proposición verdadera, ¿sí? Y es lo que nos está diciendo acá. Es una oración que tiene sentido, es verdadera o falsa, pero no puede ser ambas cosas a la vez. También aquí tenemos otra proposición o oración que nos dice España es un país que queda en América del Sur, ¿sí? Entonces, ¿será que esta proposición que nos están dando será verdadera o falsa? Obviamente es falso. España no queda en América del Sur, sino en Europa. ¿De acuerdo? Otra, una proposición que, bueno, que no sea de acuerdo a esta definición o que no sea una proposición, ¿sí? Entonces, cuando no es una proposición, por ejemplo, voy a escribir acá, aquí a la par, que, que nos digan Rebeca, ¿sí? Rebeca ecuación con 5. Esto no es una proposición, ¿sí? Si se dan cuenta, esta proposición no tiene sentido o no se puede calificar como verdadera o falsa, ¿sí? Si se dan cuenta, a la primera, cuando se escribe, no tiene ningún sentido. Rebeca ecuación con 5. Entonces, proposiciones como esta no se toma como una proposición que tenga sentido, ¿sí? Esta no tiene sentido, entonces no es una proposición correcta, ¿sí? Otra proposición que podemos, la voy a colocar aquí a la par, que no es una proposición, es, es esto. Eh, mete el gol. Si se dan cuenta, esta es una expresión, mete gol. Pero esto tampoco es una proposición correcta. Entonces, esta no tiene sentido. No sabemos si es verdadera ni falsa. Simplemente es una expresión, ¿sí? Una admiración, meter gol, nada más. Y ya lo voy a colocar aquí otro tercer ejemplo. Por ejemplo, 50 más 20. ¿Sí? 50 más 20. Si se dan cuenta, no es posible establecer si es falsa o verdadera. ¿Sí? Simplemente es una operación que nos están dando, pero no tiene ningún resultado para decir si es verdadera o falsa. ¿Sí? Entonces, cuestiones así no son proposiciones, ¿sí? Porque no tiene sentido. No sabemos si es verdadera o falsa, a comparación del otro. Como decía aquí, el agua que tomamos contiene oxígeno, sí, es verdadero. ¿Sí? España es un país que queda en América del Sur, es falso, que queda en Europa. Bueno, cositas así. Muy bien, y estas proposiciones se clasifican en dos partes, proposición simple y compuesta. Va. Veamos qué es una proposición simple. Dice que son aquellas que emiten un solo juicio y no tienen conectivos proposicionales. Esos conectivos proposicionales al momento les voy a decir cuáles son. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de que son las proposiciones simples, son aquellas que emiten un juicio, nada más, ¿sí? Y que no la acompañan o no tienen conectivos proposicionales. Por ejemplo, la ballena es roja, ¿sí? La raíz cuadrada de 16 es 4. Aquí la ballena es roja, ya estamos afirmando que la ballena es roja, aunque nosotros sabemos que es falso, ¿no? La raíz de cuadrada de 16 es 4, obviamente es verdadero porque la raíz de 16 es 4, 4 por 4 es 16, es verdadero. Gustavo es alto, bueno, si nosotros conocemos a un compañero que se llama Gustavo y si es alto, esto es verdadero. O puede ser que sea falso,
¿sí? No lo sabemos. Teresa va a la escuela, ¿sí? Marte era un dios de la guerra, ¿cierto? Ya aplicando ya la historia griega, sabemos que sí, Marte era un dios de la guerra, las mariposas son mamíferos. Entonces acá cuestiones como estas son proposiciones simples, ¿sí? Va. Veamos qué es una proposición compuesta. Es aquella que está formada por dos o más proposiciones unidas entre sí por conectivos preposicionales. Va. En la simple no tiene conectivos preposicionales, en la compuesta sí ya tiene conectivos preposicionales. ¿Ya? Entonces, acá ahora vamos a ver cuáles son esos conectivos. Aquí lo tenemos. Tenemos no, eso es un conectivo de negación, o, y, sí, entonces, sí y solo sí. Estos son los conectivos que hablan cuando dice que están unidos entre conectivos preposicionales. ¿De acuerdo? Entonces, veamos unos ejemplos. Ejemplo, Teresa va a la escuela. Miren, aquí ya aparece un conectivo o, ¿sí? María es inteligente. Ya aquí está el conectivo que enlaza a ellos dos. Esto es una proposición eh, compuesta. ¿Sí? Aquí lo dejo. 4 es menor que 8 o 6 es mayor que 10. Si se dan cuenta, aquí está otro conectivo preposicional o conectivos lógicos que también se puede llamar. Si corro rápido, ¿sí? Si corro rápido, entonces llegaré temprano. Miren, aquí aparece otro conectivo que enlaza a estas dos proposiciones simples. Aprenderé matemática sí y solo si estudio mucho. Miren, aquí está otro conectivo lógico o otro conectivo preposicionales y entonces aquí están lanzados con estos dos proposiciones simples. Y aquí tenemos el cuadro, su símbolo y cómo se traduce. Y hay varios ejemplos. Aquí está el negación, que es no. Este es un símbolo. Miren. Hay otra forma de representarlo. Más adelante les voy a demostrar cuál es. ¿Sí? Y esto se puede traducir o se puede leer como no, no ocurre, no sucede que no sucede que, o no es cierto, cosas así. Y a la par hay un ejemplo de cómo se utiliza con las proposiciones. ¿Sí? A este símbolo se le llama conjunción. ¿Sí? Esto, que es como un triangulito. Conjunción. Y su traducción natural se lee como y o y. Y aquí tenemos un claro ejemplo a la par, donde se utiliza, está marcado de color rojo su conectivo, ¿sí? Y enlaza a estos dos proposiciones. Tenemos la disyunción, que es como una V y se lee como O, y también hay un claro ejemplo de donde se utiliza. Tenemos la condicional o implicación, también llamado, ¿sí? Aquí tenemos un símbolo que es una flechita señalada al lado derecho, ¿sí? Y se lee como si entonces. Y a la par tenemos un claro ejemplo de cómo se utiliza. Y después viene la bicondicional, ¿sí? O también equivalencia, también llamado, que es una flechita de doble vía. Y se lee como si y solo si. Y también tenemos acá un claro ejemplo de cómo se utiliza. Pasarás el examen si solo si estudias diariamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos aquí estas tablitas que nos va a ayudar a realizar o construir la tabla de verdad. ¿Sí? Y aquí cada uno de estos, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional, que están señalados acá con la numeración, son las definiciones de cada una de las proposiciones que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, cada una tiene su definición y en base a esa definición nos va a ayudar para resolver la tabla de verdad. En esta parte de acá tenemos que buscar los conceptos de qué es una proposición cerrada, proposición abierta y qué es una proposición. ¿Sí? Eso lo tienen que buscar ustedes en la página 92 a la 114. Eso es de tarea. Ahora acá, simbolizar con letras las siguientes proposiciones y colocar su conectivo donde las une. Cuando hablamos de conectivo lógico, ¿sí? Son las ya mencionadas que vimos anteriormente, la O, I, sí, entonces, sí, solo sí. ¿Sí? Entonces aquí tienen que buscar ustedes dónde está y simbolizar cada proposición con letras. Esto lo vamos a ver más adelante, me voy a explicar. Y la 12 y la 15 tienen que construir una tabla de verdad y se van a ayudar con las
con los cuadritos que tenemos acá, con estos dos, para poder construirla. Muy bien. Entonces pasemos a la explicación de lo que tenemos acá. Simbolizar con letras las siguientes proposiciones y colocar conectivo lógico donde las une. Muy bien. Va. Entonces aquí está el concepto de proposición, aquí está más fácil, pero antes de entrar de lleno, quiero aclarar, aquí tengo otra figurita, mire. Aquí está la conjunción, ¿sí? Su conectivo y la simbolización. La disyunción se lee como O, símbolo es una V, condicional, sí, entonces, una flechita para el lado derecho, bicondicional, sí, solo sí, es una flechita de doble vía. Esos son los conectivos lógicos, ¿sí? Y cada conectivo, ¿sí? Cada proposición que tenemos acá, perdón, cada conectivo tiene su definición, entonces en base a eso nos va a ayudar a resolver las tablas de verdad. Muy bien. Otra cosa que quiero aclarar, que cada proposición es, que tengamos una proposición simple, ¿sí? Se le denomina con letras minúsculas. Por ejemplo, una proposición lo podemos denominar como letra A, una letra minúscula, B o C, ¿sí? Pero la más usada es P, la Q y la R, ¿sí? Esas son proposiciones. Digamos, estas letras son proposiciones, están representando una proposición, ¿sí? Puede utilizarse cualquier letra del abecedario, pero letra minúscula, ¿sí? También está la M, la N o la S, ¿sí? Puede utilizarse cualquiera. Muy bien. Estas son las letras que vamos a utilizar para representar las proposiciones, ¿sí? Colocando también sus conectivos lógicos, ¿sí? Entonces aquí nos dice simbolizar con letras, aquí están las letras, podemos utilizar cualquiera, ¿sí? Las siguientes proposiciones y colocar su conectivo lógico donde las une. Tenemos aquí nuestra tablita que nos va a seguir de guía para solucionar estos ejercicios. Esto es parte de la tarea. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Dice 7 es mayor que 5 y 7 es menor que 10. Primero es identificar nuestro conectivo lógico. Aquí ya tenemos uno, que es la I o Y. Miren. Y la Y se representa con qué símbolo? Con el triangulito para arriba, con una flechita. ¿Sí? Miren. Este es nuestro conectivo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nuestra proposición simple en la primera proposición y aquí en la otra hay otra proposición simple. Miren. Y esta nos vamos a representar con cualquiera de las letras. Puede ser las mismas también. En esta podemos utilizar P y Q. Miren. Y ahí está. Y hemos cumplido lo que nos están diciendo acá. Simbolizar con letras las siguientes proposiciones. Miren. ¿Sí? Y colocar su conectivo lógico donde la suena. Y hasta acá. Miren. Nada más, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Simbolizar con letras. Muy bien. El siguiente ejemplo. Aquí dice, los triángulos tienen 3 lados y el pentágono es un polígono. Muy bien. Aquí, triángulo. Aquí hay un conectivo, mire, que es I. ¿Y cómo representamos I? Con la flechita como un triangulito. ¿Sí? Y ahora tenemos nuestra primera proposición simple, nuestra segunda proposición simple, el pentágono es polígono. ¿Cómo lo representamos? Puede ser la misma letra que estamos utilizando, o sea, P y Q. ¿Sí? No hay ningún problema en este caso. Entonces acá seguimos bajando, este es nuestro cuadrito, nos va a servir de guía. Aquí tenemos los triángulos, tienen 3 lados o los polígonos lados. Muy bien. Identificamos primero nuestro conectivo lógico, que aquí está en medio, es la O. Miren, O. ¿Y cómo se representa la O? Y la O es una disyunción, ¿sí? Que se llama disyunción. La I se llama conjunción. Y tenemos como el símbolo que es una V, ¿sí? Una B o V. B de vaca le dicen unos, pero aquí se denomina como V. Entonces, acá tenemos nuestra primera proposición y pues tenemos la segunda proposición. Estas son proposiciones compuestas, ¿sí? Tienen 2 o más proposiciones simples. Muy bien, ¿y cómo la representamos? Muy bien. Entonces yo voy a representar esta, por ejemplo, puedo utilizar A y en esta proposición voy a utilizar B.
que está representando a esta proposición. Esta está representando a esta otra proposición. Nada más. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Muy bien. Pasemos a el siguiente ejemplo. Muy bien. Ahora aquí dice, si los polígonos tienen lados, entonces los triángulos tienen tres lados. Vean que aquí aparece un conectivo lógico que es entonces, aquí es sí. Sí, entonces. Vean. Y esta de sí, entonces, se le llama condicional. ¿Sí? Eso es uno de los conectivos lógicos llamado condicional. ¿Y cómo vamos a representar esa condicional? ¿Con qué símbolo? Con una flechita viendo para el lado derecho. Nada más. ¿Cuáles son las proposiciones? Las proposiciones tenemos los polígonos tienen lados. La otra es los triángulos tienen tres lados. ¿Con qué letra podemos representarla? Podemos utilizar la letra S y la R. Como les digo, pueden usar cualquier letra. Puede ser la misma, puede Q, no pasa nada. ¿Sí? Ahí está. Ya hemos resuelto otro ejemplo. Pasemos a la siguiente. ¿Sí? Los triángulos tienen tres lados o el pentágono es un polígono y los polígonos tienen tres lados. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos más de tres proposiciones simples. Pero identifiquemos primero cuáles son los conectivos lógicos. Y tenemos aquí la O, tenemos aquí la I. Miren. Entonces, la O es una disyunción. Esta sería una V y la I es una conjunción, que es un triangulito. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuáles son las proposiciones que tenemos? Muy bien. La primera es los triángulos tienen tres lados. La segunda es el pentágono es un polígono. Y la tercera, los polígonos tienen tres lados. ¿Con qué letra podemos representar? Pues puede ser la P, la Q, ¿sí? Y la R. Y ahí está. Ya hemos representado con letras y hemos buscado, ¿sí?, sus conectivos lógicos. Y eso es todo. ¿Sí? Y ya para terminar, aquí la primera parte del video, tenemos aquí nuestro conectivo lógico que es sí, solo sí. Vea. Y nuestra primera proposición es los triángulos tienen tres lados y la otra es los polígonos tienen tres lados. Muy bien. ¿Cómo representamos sí, solo sí? Este sí, solo sí se le llama bicondicional y su símbolo son líneas o son flechitas que tienen doble vía. Y podemos representar estas dos proposiciones con cualquier letra. Sigamos podemos utilizar la Q y la P. ¿Sí? Ahora al revés, no pasa nada. Y eso es lo que lo están pidiendo. Muy bien, esta es la breve explicación de cómo realizar la primera parte de la tarea. ¿Sí? Que nos menciona ahí. La del segundo video vamos a hablar de cómo construir tablas de verdad. Muy bien, chicos. Así que eso sería todo por el momento. Nos vemos en la segunda parte del video.